Buenas, ya estamos aquí en Átomos y Bits. Una semana más nos pasamos por esta sintonía para contaros algunas cositas interesantes que hemos encontrado en relación con el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Bueno, la verdad es que hemos encontrado, pero porque no hemos buscado mucho y podríamos sacar 45 cositas más de las que os contamos cada semana, porque la verdad es que la actualidad científica da mucho de sí. Hay mucha gente trabajando en todo el mundo con distintos proyectos y a veces es complicado escoger los temas de cada semana, pero hoy, como casi siempre, no que casi siempre, hoy como siempre, os vamos a contar cosas que os van a interesar especialmente. Y lo haremos con Esteban Novillo en la realización técnica, con José Manuel Nieves, que nos va a contar toda la información, y con el saludo en el micrófono de Pedro Pablo May. Y como estamos en San Valentín, con el Día de los Enamorados, vamos a empezar con una señal de amor que alguien nos manda desde algún lugar que no sabemos cuál es porque no existe. ¿Cómo? ¿Qué estás contando? ¿Qué cosa más extraña? Bueno, yo no lo voy a contar, lo va a contar José Manuel, que le tenemos aquí con nosotros. ¿Cómo estás, ángel de amor? Pero claro, ¿qué tal? Aquí en esta apartada orilla. Así me gusta. Allí la luna brilla más, ¿no? Que me han dicho. Y se respira mejor. Estupendo. Pues entonces vamos a conocer la historia de esa misteriosa señal de radio que la verdad es que miras al cielo y dices, pero vamos a ver, si es que no sabemos nada de cómo funciona el universo y de todos No esos sabemos misterios que nada. tenemos ahí a nuestro lado. Una señal que viene de ninguna parte. ¿Cómo es posible eso? A ver, estamos hablando entre las muchas señales que nos manda el universo continuamente, estamos recibiendo señales. Señales me refiero a que son emisiones que nos llegan en un montón de longitudes de onda y en un montón de tipos, ¿no? Pero pueden ser luminosas, pueden ser de rayos láser, pueden ser electromagnéticas. Pero, a ver, entre todas las señales que nos manda el universo, hay unas que sin duda están entre las más misteriosas, que son unas potentísimas señales de radio. Sí. Pero cuando digo potentísimas, o sea, estos se llaman FRBs, que FRB es el acrónimo en inglés de Fast Radio Burst, que significa como ráfagas rápidas de radio, ¿no? O Uh-huh. estallidos rápidos de radio. ¿Y qué son? Bueno, pues son como flasazos, pero flasazos que duran milésimas de segundo. O sea, prácticamente nada, ¿vale? Y que se producen de forma absolutamente inesperada, sin saber ni dónde ni cómo, ¿vale? Y que en esas milésimas de segundo que duran, emiten una cantidad de energía que es equivalente a la que el Sol emite a lo largo de varias décadas. Fíjate. O sea, impepinable. O sea, Sí, fíjate sí. que muchas de estas, o sea, algunas de estas señales de radio tan fuertes se reciben a cientos de millones, incluso a miles de millones de años luz de distancia. Bueno, Sí. pues aún así son tan poderosas que ciegan los instrumentos de los astrónomos, Madre mía. las sobrepasan. O sea, hay algunas que no se ha podido medir la intensidad que tienen de la cantidad de energía que desprenden. Es equivalente a una nova, ¿vale? Pero en una milésima de segundo. ¿Qué ocurre? Que estas duran tan poquito y son tan inesperadas que no hay manera de cazarlas. Es decir, no hay ningún método que te permita ir a la caza. Entonces, lo único que puedes hacer es enfocar los telescopios y tenerlos permanentemente enfocados, rezando para que en el área que estás cubriendo y en el tiempo que tienes el telescopio enfocado se produzca alguno y lo puedas captar. Es decir, como estás siempre mirando y cuando se produce uno, pues lo cazas. Ya. Pero, ¿qué sucede? Que entre las muchísimas dificultades que hay, claro, ¿qué hacen los científicos cuando captan un FRB como este? Pues claro, eso se ve, pues imagínatelo como si fuera un breve flashazo, ¿no? En el cielo, en la longitud de onda de la radio, o sea, son radio, emisiones de radio, ¿no? Pues captan ese flashazo, ¡pum! Y entonces inmediatamente informan a la red internacional de que han captado ese flashazo para que otros telescopios que no sean radiotelescopios, porque estas, como son emisiones de radio, se captan con radiotelescopios, para ver en el punto del donde procede esa señal, para ver qué hay, para ver qué es lo qué tipo de objeto o qué tipo de fenómeno o qué tipo de proceso puede dar lugar a una señal tan extraordinariamente potente y energética, ¿vale? Sí. Pues prácticamente nunca se consigue, Claro. nunca se consigue.
No solamente no se consigue, bueno, se ha conseguido aproximadamente averiguar de dónde vienen o sea, relacionar un FRB concreto, uno de estos estallidos concretos, con algo. Se ha conseguido pues en un número contadísimo de ocasiones y esas ocasiones están en duda. Claro, resulta absolutamente dificilísimo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los científicos cuando detectan uno? Se lo dicen, lo comunican a la red y entonces inmediatamente otros telescopios ópticos, de rayos de infrarrojos, de otras longitudes de onda, de rayos gamma, de rayos X, apuntan hacia esa región del cielo para ver qué es lo que hay, ¿no? Ya. Para ver qué es lo que hay y intentar averiguar qué tipo de objeto genera estos pulsos de ondas de radio tan extraordinariamente poderosos, ¿no? Vale. El primer FRB que se encontró fue en el año 2007. Y claro, era una sorpresa porque nadie había visto nunca nada parecido en el año 2007. Claro, los científicos empezaron a mosquearse diciendo, oye, ¿qué es esto? Entonces se fijaron mucho, empezaron a hacer campañas de observación, aparecieron otros cuantos, pero en 2000 y estuvieron encontrando una serie de FRBs, siempre misteriosísimos, Sí. a lo largo de los años. Y en 2019 captan, observan una cosa que que les deja turulatos del todo, ¿no? Y es que captan por primera vez un FRB repetitivo. Atención al dato. Es claro, y el primero que captaron repetitivo se repitió hasta 16 veces. ¿Eso qué quiere decir? Que el objeto o fenómeno que esté generando ese pulso de tanta energía no solo es capaz de hacerlo una vez, como el estallido de una estrella, que solo pasa una vez, no está estallando 16 veces seguidas, sino que es capaz de emitir ese mismo pulso de forma repetida y saliendo del mismo punto. Mm. Madre mía, claro, el misterio crece, se multiplica. Pero ante, ¿qué es lo que estamos esperando, no? Y el colmo de todos los colmos llegó un año después, en 2020, cuando se descubrió, no solamente, luego se descubrieron otro par de docenas de FRBs repetitivos, ¿no? Pero en 2020, por primera vez, otro hito, se descubrió un FRB que no solo se repetía, sino que lo hacía en un ciclo concreto, es decir, con con una especie de ritmo, Un con unas, calendario. claro, es decir, lo hacía siguiendo un ritmo concreto. Y ese ritmo era 4 días, 2 días de emisiones, 4 días de silencio. 2 días de emisiones, 4 días de silencio. Y los astrónomos, antes claro, este ritmo repetitivo, siguiendo un patrón, ya, claro, los investigadores, antes de anunciar esto, siguieron todo el ciclo 28 veces, para estar absolutamente seguros de que se repetía, ¿no? Y se Mm. repetía exactamente con ese ritmo, ¿no? Con lo cual se incorporó al misterio, algunos empezaron a pensar incluso en la posibilidad de que fueran señales inteligentes, ¿vale? Ujú. Claro, porque ante la imposibilidad de saber de dónde venían, qué las provocaba, cómo podían ser tan energéticas, cómo podían repetirse y encima seguir un patrón continuo, ¿no? O sea, el misterio estaba absolutamente servido. Pero en 2020 sucedió otra cosa y esta vez era a favor de saber lo que eran. Y es que por primera vez no se detectó un FRB a cientos o a miles de millones de años luz de la Vía Láctea, sino que se detectó dentro de nuestra propia galaxia. Chan, Es decir, chan. aquí al ladito, a 30.000 años luz de nada, ¿no? Y claro, ese FRB, como estaba tan cerca, pues brilló muchísimo más. Estropeó los sensores de los astrónomos y estaba entre 1.000 y 10.000 veces más brillante que cualquier otro que se haya visto nunca. Evidentemente porque estaba mucho más cerca de nosotros, ¿no? O sea, Sí, ¿qué brilla más? ¿Una vela a 5 centímetros de los ojos o el faro de un coche a 3 kilómetros? pues está claro que la verá. Pues ahí estamos. Bueno, pues este FRB, concretamente, como estaba tan cerca, pues permitió por primera vez que los astrónomos rebuscaran en ese área, porque es muy difícil ver qué objeto hay
a 500 millones de años luz o a 3.000 millones de años luz, ¿no? Cuando buscas con los demás telescopios para ver qué objetos hay en la zona que puedan ser responsables del FRB, pues es muy difícil. Pero aquí, dentro de nuestra galaxia, es mucho más fácil. Y date tú que encontraron que muy cerca del punto de origen de un FRB había un magnetar. ¿Qué es un magnetar? Pues un magnetar es un tipo de estrella de neutrones que es un cadáver estelar. Es lo que queda de una estrella joven y muy masiva, muy grande, mucho más grande que el Sol, cuya gravedad la ha aplastado de tal forma que toda la masa de la estrella, que antes medía millones de kilómetros, queda comprimida en una bola densa de materia, que es una estrella de neutrones, que pesa, tiene la misma masa que la estrella, pero está en apenas unos kilómetros, tiene unos kilómetros pues equivalente a una ciudad, unos pocos kilómetros, 10, 15 kilómetros Ya. de radio, ¿no? Y claro, esa es la típica estrella que una cucharadita de masa de esa estrella pesaría más que una montaña, ¿no? Ujú. Y algunas de esas estrellas rotan muy rápidamente, ¿no? Cuando este proceso de colapso gravitatorio tiene lugar, las deja rotando muy rápidamente y generan un potente campo magnético a su alrededor. Y se conocen como magnetares. ¿Vale? Sí. Sabemos que los magnetares son muy energéticos y entonces los científicos en 2020, después de haber visto este FRB tan cerquita, empezaron a preguntarse si también los demás tendrían, si también los demás podría relacionárselos con magnetares. Y Ujú. entonces empezaron a buscar no solamente FRBs, sino magnetares en los lugares donde se habían encontrado FRBs. ¿Y los Los encontraron? encontraron. Bueno, algunos los encontraron, la inmensa mayoría no, porque tengo que estar demasiado lejos como para distinguir objetos cercanos, ¿no? Pero es que hace un par de años empezaron a hacerse algunas observaciones eh, en galaxias muy débiles y con muy poca actividad. Y eso, y ahora llegamos al estudio de hoy, en el estudio del que estamos hablando hoy, resulta que han encontrado un FRB que está en ninguna parte. Es decir, no solo no está en una o sea, cuando los científicos se dieron cuenta de esto en 2020, en estos 4 años han estado buscando entornos, lugares donde se generan los magnetares. ¿Y qué lugares son esos? Son galaxias muy activas en las que se está dando muy intensamente la formación de nuevas estrellas y en esos semilleros de estrellas es donde nacen esas estrellas tan masivas que luego colapsan y luego se convierten en magnetares, ¿no? Sí. Eso es lo que hicieron, ¿no? Bueno, pues estos FRBs, 4 FRBs, vienen de un punto que está en las afueras, o sea, bastante lejos, de una galaxia muerta. Es decir, de una galaxia que ya está inactiva, que ya no está formando estrellas y que no tiene ninguna forma de formar un magnetar. Porque las estrellas que dan origen a los magnetares no hay ni una sola en las cercanías. Con lo cual, Esto no es de si un es magnetar, entonces. claro, entonces ponemos en duda también el haber encontrado una posible fuente que son los magnetares. Los investigadores, los científicos, se resisten, quieren creer que por lo menos algunos FRBs sí que se originan en magnetares, aunque puede haber otros, a lo mejor como este, que no se sabe qué es lo que hay, que no sabemos cómo se forman y cómo llegan a existir, ¿no? Eso es en un entorno donde ni hay magnetares ni se los espera. Ujú. ¿Vale? Con lo cual, cada vez que parece que hacemos un hallazgo eh, que nos acerca al misterio de los FRBs, al origen de estas misteriosísimas emisiones y potentísimas de radio, pues resulta que llega otro y nos lo echa por tierra, ¿no? Y este estudio que acaba de ser publicado hace nada, hace unas semanas, pues pone en duda el origen de magnetares, porque ya te digo que si ves la imagen, se ve claramente una galaxia elíptica muy vieja, muerta, o sea, una galaxia no es que esté viva, ¿no? Pero se la Sí, llama muerta cuando la actividad de formación estelar ha cesado. ya. O sea, ya tiene las estrellas que tiene, que durarán hasta que se desgasten, pero ya no fabrica más. Ujú. Eso es una galaxia muerta. Y para que haya magnetares tiene que haber estrellas jóvenes. Es decir, tiene que haber un proceso de fabricación estelar en el que surgen estrellas muy, muy masivas
y que viven poco tiempo y que terminan siendo estrellas de neutrones, entre ellas magnetares, ¿no? Así que tenemos aquí otra ducha fría, ¿no? Desde luego Claro. es el FRB que se ha detectado más lejos de cualquier cosa de todos los que se conocen. Y hasta ahora conocemos unos 5.000, más o menos unos 5.000, ¿no? Oye, nuestro programa, Átomos y Bits, podría ser un FRB para alguien que pudiera captarnos a muchos kilómetros de distancia. Pues tú sabes la intensidad que tiene que tener la señal para que hagas eso. Bueno, nosotros somos muy intensos, ellos Mira, son muy, muy mira, intensos. mira, mira, te voy a decir. Nosotros emitimos, ¿qué tipo de señales de radio emitimos desde la Tierra? Bueno, pues las de la radio, que cada vez menos, porque ahora son digitales y eso ya no emite nada, con lo cual nos estamos quedando, entre comillas, mudos para el universo, porque las señales digitales no son como las de radio que se van transmitiendo, ¿no? Sí, eso es verdad. Pero nuestras señales de radio se emiten al espacio. ¿Y qué es lo que hacen? Pues que viajan en el espacio, exactamente igual que las señales de radio de estos FRBs. Pero ¿qué sucede? Que a medida que las señales de radio viajan, van perdiendo intensidad, o sea, van alargándose las Sí. ondas, la longitud de ondas se va haciendo más larga, hasta que tienen una frecuencia muy, muy, muy bajita, es decir, ondas muy largas y que se van espaciando en el tiempo y a una distancia de alrededor de unos 100, 120 años luz. Se ha calculado que las ondas que nosotros emitimos se disipan completamente. Es decir, ya serían dificilísimas de captar con un instrumento que recoja señales de radio. Ajá. 125 años luz es lo que es nuestro rellano de la escalera. O sea, no digo que es ni siquiera nuestro edificio ni nuestro barrio estelar, es el rellano de la escalera, es aquí al lado. O sea, solamente podrían detectar nuestras señales de radio con la potencia que emitimos, las estrellitas que tengamos en un radio de unos 100 años luz. Después es prácticamente imposible. Y estamos hablando de que los FRBs los estamos detectando a miles de millones de años luz y todavía nos alcanzan con una intensidad superior y con una cantidad de energía, con un nivel de energía superior al que el Sol emite en décadas. Fíjate, pues entonces me parece a mí que Entonces, no claro, llegamos muy lejos. esto precisamente es uno de los argumentos que los científicos utilizan en contra de la hipótesis de que son señales extraterrestres, ¿no? Hay dos argumentos. Uno de ellos nos dice, a ver, imaginémonos que estos flasazos de ondas de radio forman parte de una especie de red cósmica de comunicaciones mediante la cual una civilización extraterrestre se está comunicando unos con otros. Pero es Mm. que se han detectado entre los 5.000 magnetares, los tenemos desde el más cercano a nosotros y único por ahora en nuestra propia galaxia que está aquí al lado, a otros que están a varios miles de millones de kilómetros de años luz de distancia y Sí. otros a varios cientos y salpicados por todas partes en el universo. Entonces, ¿qué estamos hablando? De una red de comunicaciones que abarca prácticamente el universo entero. O sea, con una sola civilización que es capaz de mandarse mensajes, o sea, que está extendida hasta miles de millones de años luz de extensión. Eso es muy difícil de imaginar, ¿no? O sea, los científicos han tirado cálculos y para que esas emisiones que estamos viendo sean artificiales, es decir, las haya hecho alguien voluntariamente, por lo menos, las pocas que conocemos, porque tiene que haber muchas más, pero por lo menos tienen que proceder de 100 civilizaciones distintas, que Ya. además tendrían que haberse puesto de acuerdo en el tipo de señales que utilizan, ¿no? Para comunicarse a tan enormes distancias. Pues Eso por un lado. entonces. Y luego, que por muy avanzada que esté una civilización, pues es muy dudoso que ninguna civilización, yo te digo, por avanzada que esté, sea capaz de generar repetidamente y solamente para comunicarse un pulso de energía similar. O sea, que un FRB a veces emite más energía que una nova. Una Mm. nova es una estrella en explosión. Sí, sí. Bueno, pues Bueno, pues ahí nos queda eso, sí, eso te iba a Pedro decir, que es Pablo. que nos hemos quedado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque esto, claro. Claro, bueno, es un tema apasionante, muy bonito, y yo lo llevo siguiendo muchos años, y claro, cada nuevo capítulo es un nuevo desafío, ¿no? Ujú.
Pues vamos a seguir mirando al cielo, porque es que es lo único que podemos hacer, seguir mirando y seguir recopilando información hasta que en algún momento dado consigamos de alguna manera encontrar alguna Algo, pista buena. algo. Sí, Alguna pista buena. efectivamente. Vale, pues vamos a mirar desde allí muy lejos, muy lejos, muy lejos, algo que está muy cerca, muy cerca. Bueno, está cerca, pero en realidad tampoco está muy al alcance, que es el centro de nuestro planeta, el centro de la Tierra, el núcleo interno, que los últimos descubrimientos parecen haber confirmado no es tan sólido como se pensaba. ¿Es la Tierra hueca? ¿Por fin han encontrado la Tierra hueca? Dime que sí, No, hombre. no, 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 para nada, ¿No? para nada. Vaya. No, simplemente una sorpresa más. Claro, ten en cuenta que estudiar lo que pasa en el centro de la Tierra, que está como a más de 5.000 kilómetros tirando para abajo, Sí, o sea, de profundidad, sí, no, sí. seguro que son 5.000 kilómetros de profundidad. Madre Muchos, mía. muchos. Pues eso, pues Muchos. Y no hemos, y no hemos, no no hemos es llegado nada más abajo fácil, de ¿no? 10 o 12, así que 5.000, pues es que no quiero imaginármelo, vamos. No es nada fácil. Y entonces los científicos lo hacen utilizando ondas sísmicas, ¿no? Principalmente, ¿no? Y las ondas sísmicas, igual pues, tú imagínate que quieres estudiar, nosotros utilizamos en medicina, utilizamos ondas sonoras, ¿no? Sí, Para hacer análisis internos y estudiar órganos internos. Imagínate que quieres analizar una sandía, pues le envías ondas sonoras y entonces si la sandía fuera un todo hecho uniformemente todo de lo mismo, pues esas ondas rebotarían y serían todas iguales. claro. Sin embargo, si la sandía está hecha de sustancias distintas, pues una capa de pulpa, otra con las pepitas, otra más vacía, la corteza, pues esas ondas rebotan y aceleran y se reflejan de forma distinta según el material que están atravesando en cada momento. Bueno, pues exactamente lo mismo hacen los científicos, ¿no? Y entonces esos estudios nos han llevado a la actual división de la Tierra en capas, ¿no? Una capa muy, muy, muy finita, que es la corteza, que apenas mide en sus puntos más gruesos unas decenas de kilómetros. Luego hay una gran capa hecha como de una especie de magma, o sea, es magma, es como roca fluida, pero no líquida, sino espesa, como una miel, ¿no? Y eso Sí, es el manto, que tiene como unos 3.600 kilómetros, y debajo está el núcleo. En el centro está el núcleo que se divide en dos. Un núcleo externo, que este sí está líquido, y está hecho fundamentalmente de hierro y de níquel, girando muy rápidamente alrededor de el núcleo interno, que se le suponía una bola sólida, como suspendida en el centro de este núcleo externo del material fundido en rotación, ¿no? Y de ahí es de donde sale, de esa rotación precisamente es de donde sale el campo magnético terrestre, que es lo que nos protege de las agresiones de los rayos ultravioleta y de los rayos cósmicos del espacio, que son muy nocivas. Pero bueno, pues estos investigadores han hecho un nuevo y sorprendente descubrimiento y han visto que el núcleo interno, es decir, la bola sólida de la Tierra, pues resulta que no es tan sólido como se pensaba, sino que la llaman casi superficie, porque estamos hablando de la superficie y un fragmento. O sea, si tú entras en el núcleo, superficie y lo que hay justo debajo, es decir, una capa, la capa superficial, sí. eh, no es sólida, sino que está sufriendo unos inesperados cambios estructurales, como, como los cambios que sufre, imagínate una bola, un bombón, imagínatelo, un bombón que tiene una almendra sólida en el centro y que está cubierto de chocolate. Y Sí, bueno, pues el chocolate se puede fundir y entonces al fundirse, pues no se queda, si le aplicamos calor, empieza empieza a moverse, a cambiar su estructura, a crear ondulaciones, como si fuera una miel que, que fluye, mientras que el núcleo se mantiene sólido, ¿no? Bueno, pues que la capa externa del núcleo sólido resulta que podría no ser tan sólida como pensábamos, sino que está sometida a una serie de cambios estructurales que hacen que se deforme de la misma manera que se podría deformar la miel, ¿no? ajá. Podemos pensar. A ver, durante muchas décadas, todas las investigaciones que se han hecho del núcleo interno se han centrado en una cosa, en analizar su rotación.
Porque claro, los científicos intentan siempre, están intentando entender cómo gira esa esfera de hierro sólido a casi 5.000 kilómetros de profundidad y cómo esa rotación afecta a la superficie. Porque sabemos que de esa rotación depende, entre otras cosas, la duración de los días. Y la duración de los días cambia a medida que cambia la rotación. Y también se han dado cuenta desde el año 2014 los investigadores de que lenta pero inexorablemente la rotación del núcleo interno está, está decelerando. Es decir, Oh, cada vez oh. es más lenta. Con lo cual los días cada vez son más largos, se van haciendo más largos. Por eso se me hace a mí muy largo, a mí la semana, me parece a mí, ¿no? Pues más que se te va a hacer, más que se te va a hacer. Y entonces, para intentar entender las razones que hay detrás de esta ralentización del núcleo interno, pues los autores de esta investigación estaban analizando datos sísmicos de un montón de estudios anteriores, ¿no? Y de varias décadas. Y Ya. mientras lo hacían, pues un conjunto concreto de ondas sísmicas de un lugar concreto que estaba, me parece que en la Antártida, pues dio unos valores anómalos, anormales. Y esos valores anormales e inesperados, lo que estaban dando, lo que estaban informando, era de que eran una prueba, una evidencia de que el núcleo interno no es totalmente sólido. Y eran una prueba de esa deformación, ¿vale? Ya. El estudio, para llegar a esta conclusión, utilizó ondas sísmicas de 121 terremotos de 42 ubicaciones del sur de la Antártida, ¿no? Caramba. Terremotos ocurridos entre 1991 y 2024, es decir, muy recientes. Y estos terremotos, aunque pequeños e imperceptibles para los seres humanos, pues generan ondas sísmicas que, como ya te he dicho, viajan a través de la Tierra y dan una información valiosísima sobre la estructura de las capas que van atravesando, ¿no? Ujú. Bueno, pues en una de las estaciones, una concretamente que estaba cerca de Alaska y cerca de Canadá, pues justamente en esa estación, ese conjunto de datos anómalo mostró propiedades que nunca se habían visto antes en ningún otro análisis, ¿no? Con lo cual, una vez más, un hallazgo inesperado. Los científicos estaban intentando encontrar una explicación para este progresivo ralentizamiento de la rotación del núcleo, ¿no? Sí. Y al principio vieron esos datos y claro, todos los científicos les pasa igual. Cuando encuentran algo raro, se creen que se han equivocado en algo y entonces lo repiten, lo repiten, lo repiten, mejoran la técnica de resolución de datos, lo vuelven a repetir y después de haberlo hecho veintitantas veces y viendo que seguían sacando un valor diferente, pues intentaron, o sea, se dieron cuenta de que la única explicación, la explicación que mejor encajaba con esos datos era que el núcleo no es totalmente sólido, sino que tiene una cuasi superficie, o sea, una capa superficial que es menos sólida, menos sólida. Mm. Bueno, pues Eh, vale, esto que sería para que lo entendamos, algo, imagínate que tienes algo, eh, tienes agua hirviendo en una olla y tienes dentro un objeto sólido. Y la propia agitación del agua, que sería el núcleo externo, líquido y en rotación, está afectando a la forma del objeto sólido que está dentro, mm. ¿vale? Claro, esto nos abre un enorme abanico de posibilidades para averiguar dinámicas de los movimientos de la Tierra que desconocemos por completo, ¿no? Y cómo funciona, ¿no? Y nos puede llevar, por lo tanto, a entender muchísimo mejor el campo térmico, el campo magnético de la Tierra, del que depende, pues entre otras cosas, todas las flotas de transporte del mundo, marítimas, aéreas, de todo tipo, saber cómo nos protege ese campo magnético, qué peligros tiene, saber si esa famosa cosa que lo hemos contado varias veces, dice cuándo se puede producir la próxima inversión de polaridad. Sabes que el polo norte magnético y el polo sur magnético varios cientos de miles de años Dan la se, vuelta. se mueven, se dan la vuelta y se invierten, ¿no? Sí. Y no tenemos muy claro qué efectos puede tener esto para la tecnología, ¿no? Es decir, entender cómo interactúan
esas dos capas del núcleo, y este ha sido un paso importante, pues es muy importante para entender la dinámica de nuestro planeta y evidentemente cómo a mí me sorprende mucho, ¿no? Cómo esos cambios tan lejanos físicamente y tan aparentemente inconexos, pues tienen consecuencias muy medibles en la superficie, que es donde nosotros vivimos. Sí, esto es como lo de la mariposa que aletea en un lado y se produce un ciclón en otro, pero desde abajo hacia Exactamente, arriba, ¿no? Bueno, pues exactamente. te voy a decir una cosa, nos hemos comido el tiempo, así que Otra vez. ya hablaremos de cacharritos en otra ocasión, pero me da igual Vale. porque los dos temas son muy interesantes y me he quedado muy pensativo con todos ellos. Voy a darle vueltas en los próximos días, a ver, para Tú digerir todo esto. tienes material para hacer Buah, otro libro. tengo aquí para hacer una biblioteca, una enciclopedia entera, vamos. Bueno, Eminencia, pues aquí lo vamos a dejar de momento. Pues muy bien, pues qué pena, pero vale, lo entiendo. No, pero así damos a nuestros oyentes la oportunidad de decir, oye, está interesante esto, voy a volver la semana que viene. Y seguimos contando más cositas relacionadas con la ciencia y con la tecnología. En Muy Átomos y bien. Bits. Átomos y Bits, que siempre cuenta con José Manuel Nieves para acercarnos toda esa información de interés, con Esteban Novillo en la realización técnica. Y con esta voz tan hermosamente deformada de Pedro Pablo May aquí en el micrófono. Volvemos la semana que viene en Átomos y Bits. Hasta entonces.